Como ya saben, estamos estudiando la epístola a los romanos y ya estamos en el capítulo 6, ¿verdad? Pero para iniciar quiero que recordemos ciertos relatos. Pues una vez el Señor Jesucristo, ¿no? Como siempre, predicando, como siempre enseñando, y se le acercaron líderes judíos, y habían varios tipos de líderes judíos, ¿no? Fariseos, saduceos, intérpretes, los escribas. La cuestión es que conocen ustedes muy bien estos textos. Ellos se vanagloriaban de ser hijos de Abraham. ¿Y Jesús qué les dijo? Si ustedes fueran hijos de Abraham, me amarían, harían las obras de Abraham. Replican, ¿no? Ellos, somos hijos de Dios. Jesús qué les responde, no, ustedes hacen lo que su padre hace, lo mismo que su papá. ¿Quién es su papá? Les dijo, el diablo. Se los dijo a las personas más religiosas de ese entonces. Es algo que ha debido choquear tanto a ellos mismos como a los que estaban escuchando, ¿verdad? Es que la cuestión es que incluso las personas más religiosas, a la vista exteriormente, ¿no? Pueden ser hijos del diablo. En nuestro contexto vemos muchas iglesias falsas. Dicen ser cristianos, dicen predicar la palabra de Dios, pero son sinagogas de Satanás. Y algo que hemos aprendido de las anteriores exposiciones es la unión del creyente con Jesucristo. Justamente en estos capítulos que hemos estudiado últimamente, hemos visto justamente una doctrina importante, la vida en santificación del creyente, la santidad que tenemos que tener. Si bien Pablo ya nos ha expuesto desde el principio que todos somos pecadores y cómo Dios nos salva, cómo nos justifica, ahora nos está hablando de esta vida en santidad. Y esta vida en santidad no va a poder ser llevada a cabo solo porque uno tiene ganas. Primero necesita, como decía Jesús, nacer de nuevo. Alguien no regenerado no va a poder tener una vida en santidad. Puede aparentarla, ¿no? A los ojos de los demás hermanos. El domingo tal vez se ve muy piadoso, pero ¿será así siempre? ¿Será así cuando ningún ojo lo está viendo? ¿Cómo te comportas tú cuando nadie te está viendo? ¿Cómo lo haces? Eso va a decir mucho de ti. Yo quiero que reflexiones en eso, pero no es la única cosa de la que vamos a hablar esta noche. Sino que en este sermón quiero que aprendamos justamente, uno, que tenemos vida en Cristo, pero esto está muy ligado a nuestra unión con Él. Unidos a Cristo tenemos vida. Y si no estamos unidos a Cristo, pues vamos a ser esos hijos del diablo que Jesús les ha dicho a esos fariseos. Entonces, como ya hemos estado viendo la unión en Cristo en este capítulo, justamente para esta vida en santidad, quiero empezar recordando, diciéndoles una anécdota. Pues yo de joven, hace varios años, eh, pues a mí no me gusta el calor, no soporto mucho el calor, ¿sí? Y bueno, empecé a noviar con mi esposa, ahora ya estamos casados, ya tenemos varios años, pero recién estábamos noviando. Y yo quería visitarla y ella vivía en los Yungas. Y yo la visité. Y como era costumbre de allá, con toda su familia dijeron, vamos a nadar al río. Y yo, vamos, nunca fui.
Entramos al río, el agua estaba un poco fría. Y yo tenía un poco de miedo, ¿no? Entré un poco hasta las pantorrillas, un poco más hasta las rodillas, y ahí estaba. Y su familia me decía, ¿no? Su hermano, todos, Mateo, ya pues, métete al agua. Y yo solo les miraba sonriendo. Y no quería, tenía un poco de pavor, no sabía. Nunca, no sabía ni nadar, ¿no? De repente esa balanza, uno de sus hermanos me empuja, me caigo al agua y quedo totalmente sumergido. Me levanto todo empapado. Ahora quiero que piensen en algo. Antes de eso, ¿cómo sabía su familia que yo no me había metido al agua? No estaba mojado, ¿no? Estaba sequito. Solo el agua hasta mis rodillas, tal vez un poco más, y lo demás totalmente seco. Me empujan. Después, ¿cómo saben que ya he estado en el agua? Pues algo totalmente empapado, mojado, frotándome los ojos, todo. Estoy empapado. ¿Por qué les estoy diciendo esto? En las anteriores exposiciones se menciona especialmente en el versículo 3 y en otros más que hemos sido bautizados en Cristo. Y hemos dejado claro que ese bautizados lo vamos a entender más como sumergidos en Cristo. Y uno cuando está sumergido, vuelvo a mi ejemplo, ¿cómo sabían que yo me había sumergido? Estaba mojado. ¿Cómo sabían que no me había sumergido? No estaba mojado. De igual manera, los que han sido sumergidos en Cristo se van a notar porque ellos van a estar revestidos de Cristo. Déjenme leerse los Gálatas 3, Gálatas capítulo 3, versículo 27. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, porque todos los que habéis sido sumergidos en Cristo, déjame decirlo así, de Cristo estáis revestidos. Entonces, en la vida de un cristiano que ha nacido de nuevo se va a notar por esto. Y en la vida de uno que no ha sido sumergido en Cristo, no se va a notar eso. Se va a ver como yo cuando estaba seco en el agua, ¿no? En el río y parado. Esta es una realidad que tenemos que saber, pero a la vez yo quiero que entiendan en los versículos que vamos a estudiar esta noche una cosa. Vamos a ver algo que es bastante real, bastante objetivo, no es simplemente algo, algo alegórico, no es simplemente algo que vamos a traer para hacer una especie de interpretación espiritual, no. Yo quiero que entiendan que vamos a ver la realidad de la muerte y la resurrección de Cristo. Es una realidad. Y esta misma realidad nosotros tenemos que trasladarla a la regeneración del creyente, al nuevo nacimiento del creyente. Tan real como que Cristo ha muerto y como que Cristo ha resucitado, así de real es la regeneración en el creyente. Y así de real en esa regeneración, solo en esa regeneración, solo en esa vida nueva, vamos a tener esa vida en santidad que nos exige Dios. Me encanta esto que dice J.C. Stewart. Dice, la unión con Cristo para Pablo es el ancla de su ética. Espero que recuerdes todo lo que estamos hablando. Unión con Cristo, realidad de la vida y muerte. Entonces, quiero que comencemos leyendo nuestro primer versículo de esta noche, que es Romanos capítulo 6, versículo 8. Vamos a leer hasta el 10 y luego vamos a ir yendo versículo por versículo. Dice, y si morimos con Cristo, creemos también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive.
Entonces, vamos a comenzar con el versículo 8. Y quiero que recuerdes lo que les he dicho, la unión que tenemos con Cristo, que ya se ha visto en anteriores estudios. Dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Dice, y si morimos, que una condicional, ¿no? Es que como les he dicho en un principio, no todos los que vas a ver en una iglesia, no todos esos cristianos son cristianos. Solo los que han pasado por esto que estamos hablando, solo los que están unidos con Cristo. Pero dice que, y si morimos con Cristo, es interesante que todo este capítulo, ¿cuántas veces usa alusiones a la muerte? Pero vamos a entenderlo de varias maneras, ¿ya? Eh, Esto de que dice que ha muerto, y hemos visto en versículos precedentes, que por ejemplo en el versículo 2 que dice que hemos muerto al pecado, y yo quiero que notes esta diferencia, que hemos muerto al pecado. Yo quiero que hagas esa diferencia con lo que leemos en Efesios capítulo 2, que dice que estábamos muertos en delitos y pecados, ¿no ves? Una cosa es en y otra cosa es al. Aquí dice muertos al pecado, no muertos en pecados, ¿ya? Entonces, muerto al pecado. Me gusta cómo ilustra esto Sproul. Él dice, por ejemplo, eh, las tentaciones, ¿no? Esas tentaciones que quieren hacernos pecar. Una tentación que viene, una sensualidad, tal vez para que algo de adulterio, fornicación, tal vez. Y una persona tal vez puede caer, ¿no? Esa tentación está ahí, ven, ¿no? Pero esa tentación tendrá el mismo efecto sobre un cadáver. El cadáver está botado, no va a hacer nada, por más que le llame, está tirado. Y eso es justamente, esa ilustración pone Arcis Sproul. Un cadáver no va a reaccionar a la tentación del pecado. Entonces, por eso quiero que, les he dicho que notemos esa diferencia de muertos al pecado, de muertos en pecados. Pero aquí estamos hablando de Cristo. Dice, porque el que ha muerto ha sido perdón, el versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Les he dicho que recuerden justamente la muerte y resurrección de Cristo. Un hecho totalmente real, histórico. Muchos van a decir, no, no, estás inventando, es ficción. Esta mañana hemos visto mucho de eso, ¿verdad? En el sermón del pastor que nos enseñó Juan capítulo 15, 22 en adelante. Nos ha dado muchos datos. Yo solo voy a recordar algunos. ¿Tú quieres ampliar esto? En la página de Facebook está la prédica entera del sermón de esta mañana. Ahí está mucho más ampliado. Pero yo solo quiero que veamos algunas cosas. Por ejemplo, se mencionó esta mañana a Bart Ehrman. Voy a leerse las dos citas de él. Él es un ateo agnóstico, pero él es experto en la iglesia primitiva, ¿ya? Primero, dice, uno de los hechos más seguros de la historia es de que Jesús fue crucificado por orden de Poncio Pilato. Ahora, esta segunda para mí es un poco graciosa, pero es bastante verdad. Lo dijo él mismo, pero lo dijo en una entrevista. Dice, él hablándoles a otras personas que son incrédulos, tal vez otros ateos que son apologistas ateos, ¿no? Él les dice, negar la existencia de Jesús no te hace ver inteligente, te hace parecer ignorante. ¿Por qué? Porque hay evidencia muy abundante para esto, para que Jesús existió, para que Jesús murió, y es interesante esto de la resurrección, pero en un momento vamos a ver esto. Hay, por ejemplo, un cuadro de los primeros siglos que se llama el grafito de Alexámenos. Déjenme describírselos cómo es el cuadro. Es alguien crucificado, obviamente estaban aludiendo a Jesucristo, ¿no? Está crucificado, pero la cabeza es la de un asno. Y ahí está una persona adorándole. Y ese es Alexámenos, esa persona es.
¿Y qué dice ahí abajo? Dice, Alexamenos adora a su Dios. Es interesante, ¿no? Que desde los primeros siglos, personas que detestaban a los cristianos, que se burlaban de ellos, decían que estas personas adoran a su Dios y ahí muestran a Jesucristo. Y como les he dicho, les recalco, quieren ampliar el tema, se amplía mucho más en la prédica de esta mañana. Entonces dice que también viviremos con Él. Cristo ha resucitado, vive, sí. Este viviremos podría aplicarse, y esto ya se mencionó anteriormente, podría aplicarse a nuestra vida futura en el paraíso, pero no tan rápido, porque aquí Pablo no está hablando de vida futura. Todo el capítulo, todo el contexto nos está hablando de nuestra vida en santidad. Entonces, esto también se aplica a que vivimos ahora. Entonces, esta vida que tenemos en Cristo. Y por eso les he dicho que hagan ese paralelo de la realidad de la vida y muerte de Cristo y su resurrección, justamente con nuestra vida cristiana, con nuestra regeneración. Y vamos al versículo 9, ¿sí? Versículo 9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere más, la muerte no se enseñorea más de él. Me encanta cuando Pablo usa esta palabra. ¿Cómo comienza el versículo 9? Sabiendo. Sabiendo. Si bien es bien conocido que los incrédulos van a negar una y otra cosa, tal vez sin pruebas, sin nada, pero nosotros los cristianos sabemos muchas cosas. Hemos leído el texto de Ezequiel, ¿no? Ezequiel 37, donde dice que habían huesos secos y Dios les da vida. Y miren lo que dice el versículo 6. Dice, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. ¿Quiénes saben que Dios existe, que Dios es Dios? ¿Quiénes? Los degenerados, ¿verdad? Antes de eso lo van a negar. Lo van a negar aunque la evidencia sea contundente. Entonces nosotros sabemos esto. Nosotros sabemos, si bien los expertos van a afirmar que Cristo ha existido, que Cristo ha muerto, no van a querer admitir que Cristo ha resucitado. Pero es interesante. En cuanto a la resurrección de Jesús, cuando juntas todos los argumentos que existen y expones tal vez a un ateo, yo alguna vez a un ateo le dije, les daba este argumento, mire, el cambio de todos estos, de este pueblo judío, ¿por qué cambió así de repente? Y él decía, me decía alguna excusa, ¿no? Y uno le puede dar otro argumento. Y él va a decir, no, pero no. Y otro le da otro. Al final, ¿qué tienes que mostrarle a un incrédulo para que crea en eso? Nunca lo va a admitir. Justamente por eso voy a citar a Sir Lionel Luckhoo, creo que se pronuncia así. Es un abogado que el récord Guinness le dice el mejor abogado, el abogado más exitoso del mundo. Es interesante. Ahora, ¿qué dijo él en cuanto a las pruebas de la resurrección de Jesús? Cito. Digo inequívocamente que la evidencia de la resurrección de Jesucristo es tan abrumadora que obliga a aceptar la prueba, la cual no deja absolutamente espacio para duda. Entonces, ¿alguien cuántos argumentos, cuántas pruebas necesita para reconocer esta resurrección de Jesús? El ateo va a decir, no, infinito, nunca me vas a convencer. Pero de este abogado que se le dice el más exitoso del mundo, no, dice, sí es mucho. Estamos obligados
Es interesante. Como te he dicho, recuerda esta realidad de la muerte y resurrección de Cristo. Estamos en el versículo 9, ¿verdad? Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, y estamos obligados, y como cristianos creo que para nosotros es más rotundo esto, dice, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Este ya no muere, podemos compararlo, ¿no? Con Apocalipsis 1:8, tú puedes leerlo luego, pero dice, la muerte no se enseñorea más de él. La primera vez que he visto esto, como que se enseñó, ¿cómo es eso que se enseñorea? Bueno, pero la cuestión es que Jesús ha muerto, ha muerto. Entonces, en ese aspecto ha tenido un señorío sobre Jesús, porque Jesús ha muerto. Ahora, la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Jesús no había pecado, pero ¿por qué ha muerto? Pues obviamente porque Él estaba cargando nuestros pecados. Y porque estaba cargando nuestros pecados, en esos 3 días la muerte sí tenía señorío sobre Cristo, pero Cristo ha vencido a la muerte, ha vencido al pecado con la resurrección que acabamos de mencionar. Entonces, si estamos comparando esta muerte, esta realidad de la muerte de Jesucristo y la realidad de su resurrección con nuestras vidas, entonces, como dice aquí, la muerte ya no se enseñorea más de él, pues tampoco se enseñorea de nosotros. Ya no tiene dominio sobre nosotros. Me gusta esta ilustración que cuenta MacArthur. Dice que hay dos campos. Un campo, imagínense que es el campo de Satanás y el otro campo es el campo de Dios. Y están labrando. Y nosotros todos estábamos labrando aquí en el campo de Satanás. Y él era nuestro Señor y nos azotaba y hacíamos lo que él quería. Pero de repente Dios nos rescató y ahora estamos en el campo de Dios. Él ya no tiene señorío sobre nosotros. Pero quiero que recuerdes algo. Él va a hacer cosas para que mientras tú estés aquí, tú voltees. Bueno, el pecado remanente vamos a ver en siguientes capítulos, ¿no? Pero ya no es nuestro Señor, ¿verdad? Ya no nos domina, ya no se enseñorea de nosotros. Y ahora esta muerte y el pecado no se enseñorea de nosotros. Justamente también aquí dice, ya no muere. Te cuento que nosotros tenemos vida eterna y creo que vida eterna significa pues que no vamos a morir. Entonces, ¿ves cómo se está aplicando esta realidad de la vida, muerte y resurrección de Cristo en nosotros? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué está tan enlazado? Por lo que ya hemos aprendido en anteriores estudios, que estamos unidos con Cristo. Estamos unidos en su muerte y su resurrección. Y por más que aquí está hablando más de Jesucristo, podemos aplicarlo a nosotros por lo que hemos visto en anteriores. Se los voy a leer solo para que los recuerden. Del versículo 3 en adelante, de Romanos 6, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, todas estas cosas que estamos viendo esta noche, si bien está hablando más de Cristo, también lo aplicamos a nosotros, porque estamos unidos a Él. Y en el versículo 10, ¿qué nos dice? Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no, perdón, estoy repitiendo el 9, el 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Es interesante del versículo 10 que dice, al pecado murió. Me gusta el análisis igual de MacArthur que hace esto. Dice, ¿cómo entendemos esto? Que murió al pecado.
Si bien les he dicho que recuerden que es tanto una realidad en la vida de cristiano como en Cristo. Entonces tiene que aplicar a los dos, ¿verdad? A los dos. Y algunos dicen, el cristiano ya no va a poder ser seducido por el pecado. Pero la cuestión es que comparando eso con Cristo, pues Cristo en primer lugar nunca ha sido seducido de esa manera, no podría. Otros dicen ya que el cristiano ya no podría pecar, tal vez algo parecido a la perfección cristiana de la segunda obra de la gracia, ¿no? Tampoco, porque Cristo no tenía que ser perfecto, él ya era perfecto. Eso es lo que dice esos análisis, ¿no? Entonces, se diría que murió al pecado uno porque justamente se estaba identificando con nosotros y lo que mencionó hace un segundo, que Él estaba cargando nuestros pecados y murió porque estaba pagando esa deuda que teníamos. Entonces, eso es en el sentido jurídico. Ya sabemos que Pablo habla mucho de eso en cuanto a la justificación y demás cosas. Entonces, Cristo también, al morir, dice, destruyó el poder del pecado. Y esto ya lo hemos entendido como les he dicho, en los dos campos, esa ilustración, ¿no? Entonces, esa es la muerte de Cristo al pecado, pero también, ¿qué dice luego? Una vez por todas, de una vez por todas. En Hebreos muchas veces vamos a leer que esa única muerte de Cristo, solo ha muerto una vez y ha resucitado una vez, eso bastaba. Puedes leer luego Hebreos 7:26, 10:10. Pero esta única muerte bastaba y ha sido tan poderosa, tan suficiente. Ahora, alguno podría alegar que el católico con su misa, pues pisotea este conocimiento, pero bueno, sabemos que eh, ellos siempre quieren enredar con las palabras, porque ellos dicen que la muerte de Cristo sí ha sido única, solo que la actualizamos, ¿no? Es interesante su terminología. No sé cómo la actualizan, no sé cómo lo han sacado eso. Hay una ilustración que ellos hacen que creo que no se aplica para nada. Dicen, imagínense que está el sol y nosotros vemos el sol salir cada mañana, pero no es que el sol está saliendo cada mañana, es el mismo sol, no es otro sol, solo que lo estamos viendo cada mañana y esa es su ilustración de ellos para decir y no veo una concatenación o una relación de eso con una actualización o por qué deberían hacer un sacrificio en cada misa. Es algo que no se puede enlazar, simplemente un salto que uno da. Pero entonces Cristo ha muerto una vez por todas. Nosotros estamos muy seguros que eso ha pasado, muy seguros que bajo esa realidad nosotros también ha sido de esa manera una sola vez. Esto choca muchas veces contra varias doctrinas que tenemos en nuestra ciudad, que si pecas, haces algo mal, un error, un pecado, has perdido tu salvación, entonces tienes que estar otra vez. ¿Cómo sería eso? Que te has sumergido y te has desumergido de Cristo, te has unido y te has separado de Cristo, te has unido, eso ya no encaja con esto. Totalmente sacado de sus propias imaginaciones. Entonces Cristo ha muerto una vez por todas. Pero ¿qué dice? Más en cuanto vive, para Dios vive. Nosotros podemos decir lo mismo de nosotros, pero quiero que te lo preguntes más que te lo digas y luego vamos a ir con las afirmaciones. Cristo ahora dice que para Dios vive. Ahora, ¿será que Cristo antes no vivía para Dios? Claro que sí, ¿verdad? Claro que sí. Una explicación podría ser para esto que se dice que vive para Dios después de su resurrección porque ya no hay estorbo. Porque, ¿cuál era el estorbo más antes? ¿Por qué ha muerto Cristo? Porque estaba cargando todos nuestros pecados. ¿Por qué Cristo iba a clamar a Dios que lo ha desamparado? ¿Verdad? Pero ahora
está como su estado previo a su encarnación. Está en un estado más, sin ese estorbo que hemos dicho que es el pecado que estaba cargando. Entonces, todo esto, toda esta realidad de Cristo está totalmente vinculado a nuestras vidas. Cristo ha muerto, nosotros hemos muerto, pero nosotros hemos muerto al pecado. Cristo resucitó, tiene ahora vida, vive para Dios y nosotros solo porque hemos nacido de nuevo por la gracia de Dios, por su misericordia, por su obra, no por nada de nuestro esfuerzo nuestro, esto es monergista, yo sé que conocen esa palabra. Entonces Dios nos da esa gracia, nosotros hemos nacido de nuevo y solo por eso podemos vivir para Dios. Pero para terminar, quiero que un poco veamos el versículo 11. El versículo 11, ¿qué dice? Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta palabra es interesante, consideraos, consideraos. Por ejemplo, hay una creencia bien rara, una confesión positiva de que las personas dicen, si yo lo digo, se va a volver realidad. Hay esto en versión cristiana y en versión incrédula. En versión cristiana es los que dicen, ¿no?, que la palabra tiene poder y con tu boca puedes literalmente causar un incendio, tergiversando textos, ¿no? En el mundo incrédulo lo mismo. Dicen, no digas eso, estás atrayendo malas energías. Cuando aquí se dice consideraos, no estás refiriéndose a esta confesión positiva, para decir uno, yo estoy muerto al pecado, muerto al pecado, muerto al pecado, y de tanto repetir se va a hacer realidad. No está hablando de eso aquí. Por eso les dije al principio, la realidad, el hecho de la muerte y resurrección de Cristo. Es un hecho objetivo, hemos dicho, histórico. Por eso les he recalcado una y otra vez. Tal vez les estoy hartando un poco con eso, pero es importante que lo recuerden. Porque era un hecho objetivo. No es algo que se repetía ni pasó. En la misma manera que hemos hecho eso, a la comparación de nuestro nuevo nacimiento y ahora podemos vivir en santidad para Dios, esa misma realidad comparada, eso ahora nosotros tenemos que reconocerlo. Para nosotros va a ser más fácil combatir el pecado si reconocemos esta realidad. No es que estamos repitiéndolo para que se haga realidad, no, ya es realidad. Solo tienes que reconocerlo. Por eso dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado. ¿Tú has nacido de nuevo? ¿Eres salvo? Tienes que saber esta realidad. Estás muerto al pecado. Ya no es tu Señor. Puedes resistirte a Él. Y recalco, esto no quiere decir que nuestras vidas van a ser perfectas. Y vamos a pecar. Pero por eso justamente la santificación no es monergista. No es solo trabajo de Dios. Es sinergista. Es trabajo también de nosotros. Tenemos que esforzarnos. ¿Y cómo va a ser más fácil que nos esforcemos? Cuando leemos textos como estos, viendo esa realidad que Jesús ha muerto y podemos nosotros decir y repetir esa realidad en nuestras vidas, que nosotros también hemos muerto al pecado. Y el muerto al pecado. Este muerto al pecado, me encanta que, como lo dice William MacDonald, dice, un muerto no tiene nada que hacer con la inmoralidad, la mentira, el fraude, la maledicencia y ningún otro pecado. Un muerto no tiene nada que hacer con eso. ¿Pero qué dice luego? Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y MacDonald continúa diciendo,
Dice, ahora estamos vivos, somos llamados a santidad, a la adoración, a la oración, al servicio, a dar frutos. También se va a ver esta vida en cómo nosotros lo aprovechamos en nuestro tiempo libre, en nuestro trabajo, aquí en la iglesia cuando estamos adorando en nuestras casas. Se va a notar ahí que estamos vivos. Y la pregunta es, ¿estás vivo? Porque Cristo vive. ¿Y tú? ¿Estás vivo? ¿O sigues en inmoralidad? ¿Sigues en mentira? Si tú has nacido de nuevo, has muerto, has sido crucificado con Cristo, has resucitado con Él, esto debería ir menguando. Esto debería ir perdiéndose. La obra que comenzó en ti va a ser perfeccionada hasta el día de Cristo, ¿verdad? Me gusta que dijo esto Juan Manuel Vaz, dice, si tú no estás viendo esa perfección, cómo se está perfeccionando poco a poco en tu vida, deberías autoevaluarte. Entonces, esto repercute grandemente en nosotros, en cómo vivimos. Este capítulo 6 nos está ayudando a eso, a que nosotros podamos vivir para Cristo, a que dejemos ese viejo hombre. Recordamos, ¿no?, de la anterior prédica, cuando hablaron de viejo hombre. Entonces nosotros ahora vivimos, tenemos una vida nueva, como dice el versículo 4 final. Esta vida nueva que está enfocada en Dios. Tenemos que autoevaluarnos harto. Es interesante cómo en tantas iglesias las personas no viven coherentemente a su fe. Personas que dicen ser cristianas siguen estafando en sus negocios. Inclusive se vio en una iglesia todo bailando y aplaudiendo a Evo Morales, ¿verdad? No sé si has visto ese video. Por eso vemos la realidad de que Cristo vive y por eso he preguntado, ¿y tú vives? Esas personas que se ven así no muestran vida, muestran que siguen están muertos en delitos y pecados. Siguen buscando las cosas que antes vivían. Solo la única diferencia de su vida anterior y la actual es que los domingos van a la iglesia. Siguen buscando las cosas de esta tierra. ¿Se acuerdan del texto que hemos leído, Colosenses 3? ¿Verdad? Porque el que ha resucitado con Cristo, dice, él ya va a buscar las cosas de arriba. Esto es una exhortación para todos nosotros. Yo sé que en un nuevo cristiano esto se va a notar menos, pero va a ser más fácil avanzar si se acuerda y se considera muerto al pecado y vivo para Dios. Me gusta este fragmento que leí de la vida de Agustín de Hipona. Ustedes saben que él tenía antes una vida muy inmoral, ¿no? Antes de que se convirtiera, antes de que él fuera un siervo de Dios. Dice que un día estaba caminando Agustín, uno de sus días normales, ¿no? Él camina. Y de repente, una de sus antiguas amantes, porque él tenía una vida inmoral antes, una de esas amantes le dice, Agustín, Agustín. Y Agustín solo se va más rápido. Se va más rápido. Y esta mujer dice, Agustín, Agustín, soy yo, soy yo. Agustín sigue yéndose, pero voltea un poco. Y dice, ya sé. Ella dice, no, soy yo, soy yo. Agustín dice, ya sé. Pero yo ya no soy yo. Porque Agustín ya no era el viejo Agustín. Ya no caía en esa vida inmoral. Eso es estar vivos para Dios. Eso es estar muertos al pecado. Que las cosas antiguas tú vas a poder resistirlas.
Y si las vas a resistir es porque como alguna vez se escuchó en estas prédicas, nosotros tenemos que planear no pecar. ¿Lo ve? Para terminar, déjenme citar a Atanasio de Alejandría, que comenta los versículos que hemos visto. Dice, Él descendió para elevarnos. Pasó por las dificultades del nacimiento para que pudiéramos amar a este unigénito. Se vistió de corrupción para que la corrupción se vistiera de inmortalidad. Se hizo débil para que nosotros fuéramos fortalecidos. Bajó a los antros de la muerte para darles vida a los muertos. Y se hizo hombre para que la muerte ya no reinara sobre nosotros.